Hola, hoy les voy a enseñar a cómo limpiar su computadora. Yo soy Agustín Márquez y en cámara está Rodrigo Oliva. Limpiar una computadora es una tarea bastante sencilla, pero poca gente sabe hacerlo. Normalmente se lo llevan un técnico, el cual les va a cobrar mucho por una tarea muy sencilla, o quizás que ni la hagan bien. Para esto vamos a necesitar destornilladores pequeños de diferentes formas. En este caso vamos a usar uno de punta plana y otro Phillips, una brocha o un pincel suave grande, y les recomiendo que sea de pelo natural y no sintéticas, porque generan mucha estática y pueden quemar algún componente. Hisopos, alcohol isopropílico, aunque en este caso vamos a usar un alcohol normal, pero siempre es preferible el alcohol isopropílico. Una lata de aire comprimido para limpiar electrónicos o un compresor. No les recomiendo que usen un secador de pelo o una aspiradora, salvo para limpiar partes metálicas sin ningún tipo de circuitería. Y lo último que vamos a necesitar es pasta térmica. Hay muchos tipos de pasta y ustedes pueden buscar la que más les convenga. Yo voy a usar esta, pero ustedes usen la que quieran. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que todos los cables estén desconectados. En este caso, mi computadora tiene una antena de Wi-Fi. Esta también habrá que retirarla, todo siempre con el debido cuidado. Lo siguiente va a ser retirar la tapa del gabinete, y para ello buscaremos dos tornillos en la parte posterior del mismo y los retiraremos con la mano. Si estos están muy ajustados, entonces nos ayudaremos con alguna de las herramientas. Quitamos la tapa y en mi caso tengo un ventilador en la misma. Vamos a proceder a desajustarlo y a desconectarlo. Ojo, a ninguno de los ventiladores tienen que hacerlo girar cuando esté conectado, incluso cuando están desconectados. Esto porque cuando ustedes los giren en sentido contrario, pueden generar una carga contraria, la cual puede freír alguno de sus elementos. Vamos a seguir quitando todo el resto de ventiladores, siempre recordando no girarlos. Luego tenemos que buscar el conector que lo lleva a la placa madre o a la fuente de poder. Esto vamos a hacerlo siguiendo el mismo cablecito conectado al ventilador y lo retiraremos con cuidado, pero sin miedo. También desatornillamos cualquier ventilador que tengamos colocado en nuestro gabinete. Dejamos el ventilador de lado y vamos a retirar las tarjetas RAM. Estas son muy sencillas de localizar y de retirar. Están normalmente al lado del disipador y simplemente tendremos que bajar una palanquita que tiene en uno de sus extremos. Lo bajamos y luego simplemente las retiramos. Vamos a seguir desconectando todos los cables que van de la fuente de alimentación hacia los componentes de la PC. Buscamos el conector ancho de 24 pines y lo desconectamos con cuidado. Buscamos también todos los que van a los discos duros, los desconectamos. Si hay algún otro que ustedes tengan en su PC, como alguna de las placas de video o algo así, también lo desconectan. Siempre siguiendo el cablecito van a encontrar qué es lo que tienen conectado. Ya que estamos desconectando los cables de alimentación del disco duro, entonces vamos a proceder también a quitar el disco SATA que va del ordenador al disco duro. Ya que tenemos todos los cables que van de la fuente a la computadora desconectados, vamos a retirarla. Para esto vamos a quitar los tornillos que tiene en la parte trasera del gabinete, suponiendo que su fuente esté en la parte trasera, obvio. La retiramos con cuidado y la dejamos a un lado para seguir desarmando nuestro PC. Vamos ahora a sacar los cables que van desde el gabinete a la modem. Tienen que tener cuidado para recordar cómo iban conectados porque son muy chiquitos los pines y si conectan uno mal podrían quemar su computadora o quizás no entienden cuál sea el problema una vez la vuelvan a ensamblar, si no saben cómo iba y que no les prende la computadora, cuando puede ser algo tan sencillo como conectar mal un cable y tienen que tener cuidado con eso. Ahora quitamos el cable SATA de la motherboard y sacamos los componentes que podamos tener conectados a nuestros puertos DVI.
Estos pueden ser, como en mi caso, una tarjeta de video o una placa Wi-Fi. Ustedes también pueden tener no sé, una placa de sonido, algo así. También los retiran de la misma forma. Simplemente sacan los tornillos que los sujetan al gabinete y buscan si está enganchado con alguna palanquita o algo su componente a la mother. En mi caso, mi placa de video GTX 1050 está conectada al puerto DVI, tiene una pequeña palanquita la cual se tiene que bajar y después de destornillarlo simplemente las retiramos. No tengan miedo en sacarla con fuerza, eso sí, no tironeen y no lo tuerzan hacia ninguno de los lados al componente, ya que pueden romper su conector. Ahora vamos a quitar nuestra placa madre buscando los tornillos que la sujetan al gabinete. Sacamos la placa madre hacia un costado y la ponemos en un lugar donde no haya estática. No la pongamos sobre ningún mantel ni nada que le pueda generar roce, generar estática. En este caso yo tengo una bolsa en la que venía empaquetado uno de los componentes del PC y lo pondré sobre esto, ya que estas son bolsas especiales antiestáticas. Teniendo ya quitada la mother, entonces vamos a desconectar el cable que alimenta al disipador y vamos a buscar los enganches que lo sujetan al mismo. No hagan como yo hice, que quité directamente todos los soportes del disipador. Si el suyo es tan fácil de sacarlo como bajando una palanquita, simplemente bajen la palanquita, quiten el disipador y no desarmen nada. Ahora vamos a limpiar utilizando la brocha o el pincel que tengan. Y no quiten para nada el procesador. Si ustedes quitan el procesador, va a caer polvo dentro entre el procesador y la placa, y esto puede hacer que el procesador se queme. Salvo que quieran cambiar el procesador y ya teniendo toda la placa limpia, entonces ahí recién podrían retirarlo. Ahora ya con la placa limpia, entonces vamos a seguir limpiando el disipador. Para este sería conveniente que retiraran el ventilador que tiene este conectado. En nuestro caso este estaba sellado al disipador y no fue imposible retirarlo, pero ustedes quítenlo. Vamos a sacar el excedente de polvo utilizando un secador de pelo, porque es lo que teníamos a mano. Y ustedes tranquilamente podrían usarlo. Recuerden, no pueden hacer girar el disipador ni ningún ventilador de todo su gabinete, de su computadora, porque esto también puede dañar el motor que tienen dentro. Ahora van a limpiar con el pincel el excedente de polvo y la superficie que hace contacto con el procesador. Nos vamos a ayudar con un hisopo con alcohol, siempre preferible que sea isopropílico, y si es mucho el excedente que tienen de pasta térmica, entonces vamos a utilizar alguna servilleta, un paño o algo que nos pueda facilitar esta tarea. De la misma manera vamos a limpiar la superficie del procesador. Teniendo ya el disipador y el procesador limpios, vamos a colocar ahora la pasta térmica sobre la superficie del procesador. Yo lo voy a colocar poniendo un poquitito en el medio, pero ustedes pueden buscar en internet diferentes formas de hacerlo. Siempre tengan en cuenta que es poca la pasta térmica que hay que colocar, porque cuando coloquen el disipador, este va a hacer presión y puede sacar pasta térmica por los costados. Es la medida correcta, ni más ni menos, y siempre hay que procurar que no queden burbujas de aire, porque estos van a hacer que el calor se transmita de peor manera. Ahora vamos a limpiar nuestra tarjeta RAM.
Esto es muy sencillo porque es muy pequeño y no tiene muchos lugares por donde se puedan acumular el polvo. Al momento de conectarla tenemos que verificar que la palanquita esté bajada y no hay forma de equivocarse en qué sentido colocarla, porque tiene una muesca la cual debe coincidir con la que tenemos en nuestra mother. La colocamos, presionamos y cuando escuchamos un crack, entonces va a estar colocada. Claro, lo hacemos con cuidado, no queremos que ese crack sea de nuestra placa madre o de nuestra RAM rompiéndose. Simplemente la colocamos y empujamos hasta que la palanquita se cierre. Una cosa que me olvidaba es retirar nuestro disco duro de las bahías de nuestro gabinete. Simplemente quitamos los tornillos y lo sacamos. Y lo limpiamos también de la misma manera. Sacudimos el polvo utilizando el pincel, no hace falta utilizar alcohol ni nada. Al gabinete ustedes lo pueden limpiar como quieran, teniendo cuidado con los cables. Pueden utilizar, incluso pueden utilizar agua siempre y cuando sequen bien el gabinete. El resto de componentes se limpian muy fácil utilizando un pincel. No necesitan utilizar alcohol y si quieren utilizar aire les recomiendo que sea aire comprimido. Colocan de nuevo la mother dentro del gabinete y lo hacen coincidir a los conectores de video, de audio y todo con los que están en su gabinete. Esa es la forma más sencilla en la que van a después poder encontrar los agujeros para atornillar la misma. De la misma forma que desconectamos la fuente de poder, vamos a volver a conectarla buscando el conector de 24 pines y poniéndolo en el enchufe grande de la mother. Buscamos también el que alimenta al procesador y lo conectamos. La atornillamos bien al gabinete y podemos seguir. Ahora colocamos el disco duro en las bahías. Si ustedes, y esto es algo que olvidé mencionar, si ustedes tienen alguna unidad óptica como un lector de DVD o algo así, lo van a tener que retirar de la misma forma que retiran el disco duro y lo vuelven a conectar de la misma forma también. Lo conectamos a la fuente con su cable correspondiente y conectamos el disco a la mother utilizando el cable SATA. Seguimos y ahora conectamos los cables que van del gabinete a la mother. Les recomiendo que tomen una foto de cómo iban conectados antes, pues les va a costar bastante de volver a conectarlos si no. De la forma que la retiramos, volvemos a colocar la placa de video y la placa de Wi-Fi. Conectamos otra vez los ventiladores, uno de ellos iba en el gabinete y el otro en la tapa. Buscamos los cables que lo alimentan y los conectamos. Y bueno, si siguieron todos los pasos, entonces la computadora les debe haber quedado bastante limpia. Ya con la computadora así, no van a tener problemas de sobrecalentamiento y van a poder lucir su impecable computadora. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video.